Bendiciones, hermanos. Nuevamente, qué bendición y qué privilegio poder dirigirme y llegar hasta sus hogares esta hermosa noche, un tanto calurosa. Las lluvias persisten en parte por la época, pero también por estas precipitaciones o depresiones o estas tormentas que se han venido. Lo importante, amados hermanos, es que nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor en todo momento y sabiendo que pronto vamos a salir de todo esto. Esperamos en el Señor que esto vaya cambiando y que las personas que han sido afectadas, pues Dios les provea lo material y sobre todo lo espiritual para ayudarse en estos momentos de dificultad. Tal vez han perdido seres queridos, otros han perdido bienes, pero creo que Dios tiene el control y el cuidado de todos nosotros. Esta noche me bendice a mí nuevamente, como le repito, platicar con usted y seguir estudiando este libro maravilloso de Apocalipsis. Posiblemente no es un estudio tan básico, pero tampoco es tan profundo. Y lo importante de esto es que vayamos aprendiendo, porque, hermanos, es un libro, como lo he repetido yo ya varias veces, que no es común que lo leamos, no es común que prediquemos de él. A veces un versículo aislado, a veces algún tema por ahí, pero qué importante es que vayamos teniendo un estudio un poco más sistematizado, y ese es el anhelo de nuestro corazón. Así que mientras se van conectando los que tengan que conectarse, quisiera que me acompañara al libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Hoy nos toca o nos corresponde hablar, una iglesia por día. Vamos a hablar sobre la iglesia en Pérgamo. Y quisiera que me acompañara a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Versículo 12 al 17. La iglesia en Pérgamo. Y los que posteriormente van a ver este video, sé que Dios les ha de bendecir. No a todos nos gusta recibir estudios por el tema sistemático, pero yo creo, hermano, que en medio de los tiempos que vivimos es necesario aprender y caminar en sabiduría y aprender de la palabra del Señor para estar firmes. Cuando Jesucristo fue tentado por el adversario, lo que lo hizo estar firme es: el escrito está. Y qué importante es, y muchos de nosotros no conocemos la palabra, no conocemos el rema de Dios que viene por medio de Logos. Así que yo quiero esta noche que leamos desde el versículo 12, en el capítulo 2, vamos a leer hasta el 17 para abarcar de esta iglesia. Dice el verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte una vez más y poner este tiempo en tus manos, Señor. Permítenos, Padre, que esta noche seamos enseñados y que tú puedas traer un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento en tu palabra, Señor. Permítenos que esta noche, mi Dios, no solo sea letra la que podamos recibir, sino de tu espíritu, Padre, y que al meditar en tu palabra seamos bienaventurados
y esa bienaventuranza que has establecido al leerla, al escuchar, al guardar la palabra de esta profecía, sea tangible en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, iglesia en Pérgamo. La dinámica que hemos estado llevando es básicamente hablar algunas curiosidades de la ciudad. Yo creo que así como hay gente que les gusta viajar, en lo personal sí me gusta, me agrada, tal vez no es un tema muy esencial que yo anhele pasar viajando, pero es interesante ver estos datos históricos y proyectarse lo que habrá sido este lugar. Sé que mucha gente anhelaría conocer, por ejemplo, Israel, que es la tierra donde el Señor anduvo, los monumentos que están ahí, etc. Pero lo importante de esto es lo peculiar del contexto histórico de la iglesia. Entonces, por eso es que vemos estos detalles, para que usted vea que aún en medio de esas situaciones que estaba la iglesia, o esa ciudad, había iglesia de Cristo, había un remanente. Claro, obviamente, por esa misma circunstancia que les rodeaba, estas fueron iglesias en su mayoría que tuvieron reproches de parte del Señor. Pero adelantemos acá y hablemos en cuanto a algunos aspectos de esta ciudad. Se dice que era una ciudad muy grande y próspera, a principios del siglo III a.C. En el año 133 a.C., el rey Átalo III se sometió a Roma. Fíjense lo curioso de lo que vamos a ver acá. Y su nombre se hizo famoso porque él estableció una gran biblioteca. Se considera que habían por lo menos 200,000 pergaminos. Fíjense qué curioso este dato. 200,000 pergaminos que los reyes de Pérgamo habían fundado ahí, y que dio origen a esta industria del pergamino y que vino a sustituir al papiro, que fue el original donde se redactaban los escritos antiguos, entre ellos los bíblicos, obviamente. Y obviamente esto tiene que ver con la composición y la escritura de libros. Ahora imagínense cómo habrá sido esta ciudad con una biblioteca de semejante envergadura. Se dice que la ciudad estaba asentada en una colina a unos 300 metros de altitud, y se hizo notable esta ciudad por varios monumentos religiosos, entre los que destacaban el templo dedicado a Zeus, Soter, que sería el nombre en griego, o Júpiter Salvador, y estaba asentado sobre una excavada, sobre la roca. Eso lo hacía todavía más admirable, si usted quiere. También estaba, y aquí viene una parte también bien interesante que obviamente yo no sabía esto, y había un templo dedicado al dios de la medicina, se llamaba Asclepio o Esculapio, y cuya insignia era la serpiente. Por eso usted va a ver, y ya lo voy a mencionar acá, que la insignia de la medicina es una serpiente. Todavía sigue figurando como emblema de las farmacias y todo lo que tiene que ver con la medicina. Ahora, obviamente, en un contexto cristiano, la serpiente, usted sabe que también tiene una connotación a nuestro adversario, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Lo que le quiero decir es que en la escuela de este Esculapio, este nombre raro, pero si alguien o algún padre se anima, está esperando tal vez algún hijo de los que pueda escuchar este video, Esculapio puede ser un nombre. Dice que aprendió sus artes curativas de Galeno, que era un famoso médico de la antigüedad, de ahí donde viene la famosa frase refiriendo a los médicos como los galenos, porque este personaje imagínense, en este contexto está esta ciudad. Pérgamo era una ciudadela, de hecho algunos así lo traducen, pero también hay algo bien interesante. Dentro del nombre Pérgamo, solo la palabra gamos significa matrimonio. Entonces, lo curioso es que el prefijo o la primera sílaba, no se sabe a ciencia cierta qué significa. Algunos han querido interpretar o han dicho que lo que significa es mezcla o mixto. Entonces de ahí lo traducen como que la palabra también se pudiera traducir, al decir Pérgamos, como un matrimonio mixto. Entonces
Por eso es que dicen que esta iglesia, y miren lo interesante, esta iglesia en Pérgamo representa para muchos el matrimonio que hubo, que existió, que se dio de la iglesia genuina con el Estado. Esa mezcla, usted sabe que el Señor, dice la palabra, aborrece las mezclas. Entonces, a partir de la presunta conversión de Constantino a la fe cristiana, y que viene él a declarar que el cristianismo era la religión oficial, esto aproximadamente allá por el año 313 a fines del siglo V. Pero mire lo curioso de todo esto. Este era el contexto histórico, y que se habla de que era una ciudad en donde se levantó el templo al emperador Octavio. Y ya, ¿por qué le estoy dando estos datos? Ya usted entenderá mejor el contexto, a través del contexto histórico, lo que dicen los versos siguientes. Y aquí surgieron otros templos a Roma, los emperadores Trajano, Severo, etcétera. No me quiero entretener mucho en esto. Entonces, lo que le quiero hacer ver con este contexto de esta ciudad es que no era extraño la situación que tenían entonces los cristianos en ese lugar. Fue una situación complicada, difícil, en donde había mucha idolatría, en donde había mucha influencia espiritual negativa. Y es bien curioso porque, como le repito, todas esas son situaciones que hoy en día se van marcando más. Tanta influencia espiritual negativa que se está dando, pareciera que el cristianismo ya no se ve como en algún tiempo se empezó a ver como un referente de algo bueno, de algo de cambio, sino que muchos lo empiezan a ver como una religión más, que tiene cosas buenas, pero que es una de tantas religiones que hay. Hoy hay miles y miles de religiones alrededor del mundo. Entonces, lo curioso es que los cristianos eran obligados, eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Y había una frase que se destaca que tenían que decir, y lo que tenían que decir ellos era Kaiser Curios. Curios es Señor, y esto significa César es el Señor. Fíjese lo que tenían, lo que eran sometidos en esa persecución estos cristianos en ese contexto, por cómo era la situación política, social de ese lugar. Y esto es bien peculiar, hermano, porque ahí mismo, bajo ese contexto, estaba la iglesia del Señor. La iglesia del Señor siempre ha tenido, lo que le quiero decir con esto es que la iglesia del Señor siempre ha tenido momentos difíciles, siempre ha tenido momentos de adversidad, pero hasta el día de hoy la iglesia de Cristo permanece firme, permanece avanzando. Tenemos ya sobre la tierra, hermano, mucho tiempo de estar acá. La obra del Señor continúa, y no somos una religión más. Somos la realidad de Cristo en la tierra, la realidad de Dios, la verdad de Dios a través de su palabra y de su iglesia. Eso es bien importante. Pero entremos ya a los textos, porque, como le digo, vamos a entender con este contexto que le acabo de dar algunos aspectos que vamos a ver. Empieza en el versículo 12 y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí solo vamos a mencionar que una de las cosas que se habla es que aquí se pone a Cristo en un plan de batalla. Aquí se pone al Señor como ese guerrero que estamos esperando. Ya no viene como cordero, ahora viene como rey. Ahora va a regresar como quien Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasando al versículo 13, dice otra vez, repite: yo conozco tus obras. Pero antes de hablar de lo siguiente, solo quiero hacer un breve apunte en esto. Tanto en la iglesia de Esmirna como el mensaje a Pérgamo, les dice: yo conozco tus obras. Solo a manera de curiosidad le quiero decir esto. Se dice que en los manuscritos más antiguos esta parte no aparece. Es posible que se haya retomado del mensaje a Éfeso, donde sí se dice que estaba. Es posible que parte de lo que venía desarrollándose se retomó de la iglesia de Éfeso. Pero solo es como una curiosidad. Donde yo me quiero detener es donde dice... porque aquí hay 3 exaltaciones que hace el Señor, o 3 alabanzas, por así decirlo, a esta iglesia. Lo primero le dice: sé dónde vives, dónde
donde está el trono de Satanás. Y esta expresión, donde está aquí diciendo el Señor, mira, sé que estás en un lugar peligroso, sé que estás en medio de peores circunstancias, pero sé que has sido fiel, sé que sos valiente, sé que estás avanzando. Esa es la connotación de lo que está diciendo. Al decirle al Señor, sé dónde estás, conozco tu situación. Hablábamos el jueves anterior, hermano, que el Señor no se le escapa a lo que usted y yo estamos atravesando. Sea sencillo a nuestros ojos o sea grave a nuestros ojos. Dios conoce dónde estamos, qué estamos haciendo, qué nos está sucediendo. Por ejemplo, hay un hombre de Dios que es teólogo, pues es bautista, pero déjeme decirle esta expresión que él tiene en este versículo. Dice, la famosa escuela de medicina conectada con su templo mezclaba la medicina con la superstición. Una receta obligaba al adorador a dormir en el suelo del templo, dejando que las serpientes pasaran sobre su cuerpo y le infundieran su poder curativo. Por eso es que se le llama a este lugar, según MacArthur, que era el trono de Satanás, porque estas personas era la forma como ellos buscaban la sanidad en medio de las enfermedades. Ahí hacía esa mezcla entre la medicina, entre la ciencia y la superstición. Le daban la medicina, pero quédate en el templo para que las serpientes, era un lugar, hermano, en donde las serpientes eran circunstancias adversas que posiblemente estemos atravesando, permanezca fiel, permanezcamos fiel, que la gracia del Señor sea con nosotros, que su Espíritu nos fortalezca, que su gracia venga sobre nosotros, porque no podemos permanecer firmes ni fieles si no es la gracia de Dios, si no es el auxilio del Espíritu Santo. Permanecer fiel a costa de las circunstancias. Imagínense, contra ese grito pagano que les hacían dar, César es el Señor. Pero acá lo que parece ser que los fieles de Pérgamo se afirmaban, se afianzaban en el nombre del Señor, y lejos de decir César es el Señor, ellos proclamaban Jesús es el Señor. Ahora nosotros, hermanos, cuando hablamos del Señor, de la palabra, la connotación Señor, yo lo digo a veces hasta en son de broma, de repente oímos aquella trompetilla que usan en las bicicletas los panaderos, y de repente decimos, mira, ahí va el Señor del pan, anda a comprarle. Entonces la palabra Señor para nosotros se ha diluido. En un tiempo decir a alguien era un Señor era connotación de respeto, de admiración, pero ahora no, el Señor del pan, el Señor de la señora de las tortillas, se ha diluido. Pero en este contexto, el que le dijeran a alguien Señor era un símbolo de dignidad, de alteza, de grandeza. Por eso es que los obligaban a decir que César era el Señor, pero ellos habían retenido el nombre del Señor. En otras palabras, para ellos el único Señor era Jesucristo. Esto es bien importante en esto. Y le afirma después lo tercero, y no has negado, como dice acá, y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Esa fe que tiene que estar, hermano, en el autor y consumador de la fe. Esa fe que tiene que estar en el Señor. Esa fe que tiene que estar firme día con día. Y habrá momentos, como le acabo de decir, de que podamos titubear o que nuestra fe pueda menguar. Pero hagamos aunque sea lo que los discípulos le dijeron al Señor, o aquel hombre le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, aumentanos la fe. Hermanos, son expresiones que entre los discípulos y entre aquel hombre que estaba viendo la circunstancia adversa, pide ayuda al Señor. Yo creo que muchas veces lo que tiene que venir en nuestro corazón es esa sinceridad cuando pensemos o sintamos o creamos que nuestra fe ha menguado, poder decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y lo otro, recuerde lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Hay que escuchar palabra. El estar expuesto a la predicación de la palabra, el estar expuesto a estos mensajes, fortalecen nuestra fe, hermano, nos edifican, nos llenan. Eso es muy importante para poder permanecer fieles a la fe, fieles a nuestro Señor,
fieles más que a un lugar, más que a un hombre, más que a un edificio, porque a veces, hermano, defendemos como los discípulos cuando le dicen, Señor, mira este templo, y se maravillaban de ese templo, tenían orgullo por ese templo, y el Señor les dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Él estaba hablando, claro, del templo de su cuerpo, dice, pero ellos se espantaron porque para ellos el templo físico era algo muy sublime, porque era el lugar de adoración, un lugar, un santuario. Entonces, pero el Señor lo que estaba transmitiéndoles a ellos, a donde los quería llevar, era referirlos a Él, a Él. Nosotros como predicadores, como líderes, hermanos, como pastores, como ministros, nuestro llamado es llevar a las ovejas del Señor a Él, que lo vean a Él. Que no nos vean a nosotros, que Dios nos guarde y Dios nos libre si lo que estamos haciendo es seguidores para nosotros, que Dios nos permita, hermanos, ser esos conductos para que vayamos al Señor. Entonces, por eso lo importante es nuestra fe en Él, nuestra fe firme en Él. Entonces, el valor de esta fe que tenían en la iglesia en Pérgamo se había puesto a prueba. Imagínense que ahí dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se dice, hermano, que este Antipas, dicen algunos comentaristas, hermano, que este Antipas era posiblemente el pastor de esta iglesia. Y por eso o era ministro en esta iglesia, o era un hombre fiel en esta iglesia. Entonces, de aquí quiero que veamos algunas lecciones o que recordemos algunas lecciones aquí a estas alturas que vamos. La primera es que la cultura secular puede ir de la mano de una persecución hacia la iglesia, hermano. Porque esta biblioteca que le mencionaba al principio, por eso aquí viene lo del contexto. Imagínese usted, 200,000 pergaminos se considera que tenía. Pero ahí lo que reinaba era la superstición. Ahí le daban medicina, pero si no estaba postrado para que las serpientes pasaran sobre el cuerpo, no consideraba que iba a recibir la sanidad. Entonces miren la mezcla tan contradictoria. Ahora muchos de nosotros, hermanos, o en muchos casos de contexto, hay mucha gente capacitada, preparada, con especialidades, con másteres, con degrees, pero usted pregunta y dice que son ateos, pero vaya a preguntar qué practican y le va a decir que practican yoga y que practican otras cosas orientales. Entonces es bien una confusión en donde pareciera que la sabiduría humana que tienen no les ayuda para entender las cosas. Bueno, no pareciera, realmente así es, eso no ayuda. Entonces, en vano. Y por eso lo del trono de Satanás dominaba. ¿Verdad? Lo siguiente que quiero que veamos, la siguiente lección es la valentía de estos creyentes en Pérgamo, porque habían retenido el nombre del Señor. Esa clase de cristiano, hermano, que cada día quizás se va diluyendo también. Esa clase de cristiano que hoy ya no se ve. Esa clase de cristiano que no importaba si habían balas, si había guerra, pero se congregaba, pero predicaba, pero anunciaba la palabra. Esa clase de cristiano que ahora cuesta ver, porque ahora en tiempo normal, ya no digamos en tiempos de pandemia, pues más difícil, pero ahora en día el cristiano promedio, hermanos, si llueve nos detiene ir a la iglesia, si medio estamos cansados ya no vamos a la iglesia, si nos duele la cabeza, el pelo, ya no vamos a congregarnos. Entonces imagínese usted si tuviéramos las luchas tan tremendas que tuvo estas iglesias. Por eso lo importante de darnos cuenta cómo está nuestra cristiandad y de caminar y de avanzar. Aquí se destaca la valentía de estos creyentes en donde habían guardado el nombre del Señor. Y la última o la tercera lección que podemos sacar de esto, o que tenemos que aprender acá, es a no juzgar precipitadamente a los hermanos débiles. Y le voy a explicar por qué. Porque las circunstancias a veces que rodean, las circunstancias que a veces en las que pueden estar, nos puede llevar a decir, pero este hermano qué bárbaro, cómo le faltó la fe. Lo que acabamos de decir es un que también saber cómo lo vamos a llegar o cómo vamos a sobrellevar
Porque hay personas, hermanos, no es que no quieran permanecer, no es que no amen al Señor, es que están débiles en la fe, es que están necesitados de que una palabra del Señor los llegue a fortalecer, es que están necesitados de que sean impulsados, como le acabo de decir. Entonces hay que tener esto bien importante, porque así como se destaca la valentía, el valor de muchos de permanecer, así también tenemos que tener cuidado a no juzgar a aquellos que tal vez no corren al mismo paso que nosotros, no menospreciar a aquellos que están caminando a un paso tal vez más despacio, más lento, y no lo juzguemos por eso. Si vamos a juzgar algo, que sea las cosas que la Biblia nos permite juzgar, no la conducta de alguien que es débil en la fe. Entonces, esto es muy importante. Mire cuánta enseñanza hay en todo esto al escudriñar. El versículo 14, aquí ya empieza nuevamente a retomar este aspecto de los reproches del Señor. Porque le dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es bien importante. Tengo unas pocas cosas contra ti. Recordándole algo, el Señor siempre empieza diciéndole lo bueno a la iglesia y después le hace la reproche, pero tal cosa. Y de repente a veces reafirma en cosas buenas. Entonces vine acá, pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Cuáles serán esas pocas cosas? Le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tanto este aspecto de los Nicolaitas y Balaam va a ver que es algo de alguna manera que se repite en alguna de estas cartas. Pero esta palabra dice retienen. Esta palabra significa están agarrados fuertemente a la doctrina de Balaam. Esta iglesia era una iglesia fiel, pero que de alguna manera estaban consintiendo en estas corrientes. De alguna manera estaban permitiendo que estos que tenían una doctrina diferente a la cristiana, doctrina diferente, porque al final de cuentas, hermanos, la doctrina del Señor es una, no hay muchas doctrinas. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas habla de un solo evangelio, no hay dos, no hay tres evangelios, no hay cuatro. Lo que tal vez hay diferente son visiones de cómo desarrollamos la doctrina del Señor, y pudiera ser que en esa visión distinta alguna doctrina pareciera que no es igual entre una iglesia y otra, pero eso no es un problema de la doctrina del Señor. La doctrina del evangelio es una. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. Es una sola doctrina del Señor. Es un solo evangelio. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó en pos de otro evangelio. Y él aclara y dice, no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que lo han pervertido. Entonces, yo quiero que vea esto. La doctrina que es enseñanza, la enseñanza de Cristo, es una. ¿Qué sucede a veces? Le vuelvo a insistir. Pues posiblemente la visión de un liderazgo, de una organización, en cómo desarrolla esa doctrina del Señor. Entonces habrá momentos, por eso lo importante, hermano, que entendamos que somos uno en Cristo, que aunque hay, por ejemplo, y le pongo este ejemplo para darme a entender, de repente va a encontrar usted, ¿y por qué unos son pentecostales y por qué otros son bautistas? Hermano, ahí hay diferentes visiones en cuanto a aspectos de la doctrina del Señor, pero la doctrina de Cristo sigue siendo la misma. Puede ser que de repente nosotros ignoremos cosas que ellos tienen, los que decimos ser pentecostales, y puede ser que ellos ignoren cosas que nosotros tenemos. Eso es lo importante, de que al final Dios nos abra los ojos, nos abra el entendimiento y poder llegar a la verdad del Señor. Por eso me impacta esto cuando él dice retienen la doctrina de Balaam, porque sí hay doctrinas extrañas, sí hay corrientes extrañas, sí hay doctrinas en contra de la enseñanza del Señor. Y dice que ¿en qué consistía en esto? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Y en qué consistía este tropiezo? A comer, dice, de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar, como ya lo hablamos en su momento cuando hablamos de esta doctrina de los nicolaitas. Entonces acá, hermano, la enseñanza es casi obvia en el sentido de que esta doctrina era una doctrina mundana, era una doctrina que nos alejaba de la santidad, de la consagración, de la verdad de Dios. Y ellos
los alejaba, perdón, y ellos estaban consintiendo en esa doctrina. Eso sí era lo delicado que tenían. Lo otro que le dice es, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya está la de Balaam y de nicolaitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto, amado hermano? Que aquí es importante esto, porque déjenme ir al texto acá, donde le dice, y a cometer, por verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, imagínense acá, lo que está diciendo es lo que yo aborrezco. La iglesia en Éfeso aborrecía estas cosas, mientras que la iglesia en Pérgamo, hermano, la consentía. Entonces no aplicaba la disciplina, no establecía un orden en cuanto a eso. Y por eso en el versículo 16, ya casi vamos llegando al final, le dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es bien importante, porque entonces lo que le está diciendo a esta iglesia, a pesar de ser fieles, a pesar de que se habían mantenido, que el hecho de haber dado lugar y de consentir en estas corrientes, tanto la doctrina de los nicolaitas como la doctrina de Balaam, los tenía en una condición reprochable delante del Señor. ¿Y qué tenían que hacer? Arrepentirse. Entonces miren lo importante de esto, hermano, porque era una iglesia fiel, como ya destacamos, era una iglesia que había permanecido en la fe, pero que había consentido cosas extrañas. Fíjese qué curioso y qué antagónico esto, porque por un lado estaban firmes, fieles, pero por otro estaban consintiendo cosas que no deberían de consentir. Entonces, por eso la Biblia dice, y me recuerdo aquí ahorita el texto aquel que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Es tan fácil, hermanos, ceder a lo que no debemos. Por eso muchas veces nosotros nos confundimos, porque tal vez tenemos un puesto, estamos sirviendo, estamos activando, porque el Señor nos usa en alguna área de la congregación o haciendo algo, y pensamos, o porque ya no hacemos sencillamente lo que hacíamos antes, y entonces pensamos que ya nuestra vida está completa en el Señor, y a veces, hermano, esa parte que ya ha sido buena, que hayamos soltado lo del pasado y que no demos lugar a esas otras cosas, no nos quita que no estemos permitiendo cosas contrarias al Señor. Entonces viene acá y lo que dice, hay un personaje llamado Hendrickson, dice que opina que se debía a un exagerado énfasis en la salvación individual, pero que había un descuido en el estado de la congregación en forma grupal, en forma general. Entonces acá no se daban cuenta que lo que pasaba con un individuo, podía afectar a todo el grupo. Esto es bien en concordancia cuando el Señor dijo que un poco de levadura leuda la masa. Entonces, lo otro que quiero que vea acá para ir avanzando es que aquí el Señor anuncia su pronta venida. Entonces les dice acá, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces lo curioso de esto, que el Señor diga esto, vendré pronto a ti, en otras palabras, es que va a llegar con la vara de la disciplina, va a llegar a establecer la corrección, va a llegar a separar esa situación, a poner un alto. Entonces, esto es bien importante, hermano, porque a veces como padres, a veces como líderes, vemos situaciones incorrectas y lo que tenemos que hacer es llevar la disciplina del Señor con la gracia, con la misericordia y poder establecer esa disciplina como cuando se disciplina a un hijo, haciéndole ver que ha hecho algo incorrecto. Y esto tiene una connotación histórica, si usted quiere, pero también es escatológica, porque pienso yo, hermano, que una de las cosas que el Señor va a venir es a corregir todo eso, o está viniendo a corregir todo eso en nuestra vida. Se dio ahí, pero sigue viniendo Él a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de sus ministros, a traer esa corrección a cada uno de nosotros. Entonces,
dice que va a ser con la espada de su boca y que va a venir a pelear contra ellos, pelearé contra ellos. Esta espada de mi boca dicen que representa o puede representar calamidad pública, guerras, fracciones, mortandad, etc. No sé de qué forma el Señor pudiera traer corrección con tal de traer esa sanidad, llamémosle así, a su iglesia. Pero quiero ir concluyendo, hermano, con el versículo 17. Vuelve a decir lo mismo que le va a decir a todas las iglesias: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene con la promesa: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Esto es muy precioso, hermano. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. El maná, si usted se recuerda, fue puesto después en el arca, ahí quedó. Entonces había una expectación de todos los judíos que cuando el Mesías viniera, dicen ellos, va a descender maná del cielo. Y por eso el Señor les dijo en Juan, cuando les dice, Moisés les dio el maná, pero yo soy el pan que desciende del cielo, yo soy. Ahí se les estaba revelando, pero no lo vieron, sus ojos estaban cegados, no se dieron cuenta que estaba llegando. Él era el pan que descendía del cielo. Entonces, este maná está escondido del mundo, este maná es revelado a los creyentes que con un corazón sincero, que se han arrepentido y han creído en el Señor. Aquí hay un apunte muy curioso, hermano, que destaca acá el hermano de este estudio. Dice que él destaca que en uno de los libros estos apócrifos que usted lo puede encontrar o que se están solo en las Biblias de la Iglesia romana, se menciona que antes del destierro, se dice que Jeremías, antes del destierro, había escondido del maná del arca y se conservaría para los últimos tiempos, según lo que está diciendo ahí. Entonces, pero el punto es este, yo quiero volver al punto. Ese maná ya vino, ese maná que los judíos esperaban es Jesucristo. Ese maná usted y yo hemos comido ya de él, y eso es glorioso. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y escrito sobre la piedrecita un nombre nuevo que nadie sabe sino el que lo recibe. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Esta palabra piedrecita, bueno, usted la va a encontrar solo 3 veces según parece en el Nuevo Testamento, pero lo más probable es que aquí Juan se estaba refiriendo, y présteme atención en esto. Había se llama Tessera Hospitalis. Esto significa una contraseña para el huésped. Imagínense qué precioso esto. Era una piedrecita blanca, oblonga, que el anfitrión partía con la mano en 2 mitades. Esa es la connotación de eso. Entonces el anfitrión de una fiesta lo partía, y dice acá que entregaba al invitado la mitad donde estaba inscrito el nombre del propio anfitrión. Es como que yo le dijera a mi esposa y la invitara, y en esa piedrecita que le doy, le pongo Emilio en la parte que le doy. Pero en la parte que me quedaba a mí como anfitrión, ahí estaba el nombre de ella. Decía Jocelyn. Entonces, ¿qué sucedía esto? Que al llegar el día del banquete, presentaba el invitado su piedra, y el anfitrión tenía la otra mitad y la juntaban. Y si coincidían, entonces la identificación era completa y podía participar del banquete. Esto es algo muy precioso, como le digo, según esta connotación, porque hay muchas figuras en la Escritura, hermano, que quedaron en base al contexto de lo que ya se desarrollaba, y trae una ilustración muy maravillosa para nosotros. Y dice luego que en cuanto al nombre nuevo que está escrito en la piedrecita, pues obviamente esta Tessera Hospitalis que le digo yo, ahí va a estar el nombre del vencedor. Yo me imagino, hermano, partiendo de eso, que en esa piedrecita obviamente va a estar, hermano, por eso dice: al que venza le daré una piedrecita donde va a estar su nombre, y eso va a ser maravilloso, porque hay un banquete, están las bodas del Cordero, hay un sinfín de cosas que el Señor ha preparado para la iglesia del Señor. Y yo quiero ir terminando para que podamos orar.
Solo quiero decirle esto, antes de terminar. Este versículo 17, hermano, y dice, y un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermano, son cosas nuevas que todavía el Señor tiene para nosotros. Son cosas, por eso dice la Escritura, y se va a seguir cumpliendo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparada para aquellos que le amamos, para aquellos que estamos esperándolo. Hermano, cosas nuevas vienen para nuestra vida. El Señor conoce nuestro corazón, pero recordemos algo, en estas iglesias, si algo estamos aprendiendo, aparte de un aspecto teológico, si usted quiere, o histórico, si usted quiere, es cuál es la enseñanza para mí. Aquí, la enseñanza que vamos a rescatar esta noche para poder orar, es que esta era una iglesia que se había mantenido fiel. Mire, es como la iglesia en Éfeso, que se había mantenido como una iglesia trabajadora, como una iglesia perseverante, pero siempre hubo un reproche de parte del Señor. Pero ese reproche no lo vea usted que es sinónimo de juicio ni de abandono del Señor. Más bien es el Señor diciéndonos, pero te falta algo, hijo. Va bien, vas caminando bien, pero hay algo que tienes que dar un cambio. Hay esto que tiene que cambiar en ti. Esto de tu corazón no me agrada. Y ese es el tiempo en el que estamos, hermano, que el Señor nos está llamando, que el Señor nos está diciendo, vas por buen camino, pero me gustaría que en tu corazón sacaras esto, sacaras esta amargura, sacaras esta falta de perdón. Porque hay hombres y mujeres, hermano, que aunque conocemos del Señor, venimos cargando cosas del pasado, venimos cargando situaciones de nuestra niñez, venimos cargando aspectos, hermano, aún a veces hasta del vientre de nuestra madre, que son cosas que conscientemente no nos acordamos, pero nuestra alma sí quedó perjudicada, quedó herida, quedó afectada. Venimos cargando, hermano, con el pasado, con lo que sufrí de un ser querido, con lo que sufrí de un progenitor, con lo que sufrí de una pareja sentimental, y venimos cargando al día de hoy. Yo quiero que tú te revises. Posiblemente tú has dicho, hermano, yo me estoy esforzando, yo voy caminando, yo estoy rindiéndome al Señor, y yo creo que voy bien. Qué bueno, de eso se trata, pero posiblemente en esa caminada Dios te puede hacer ver en determinado momento situaciones que todavía vamos cargando. No es fácil reconocer eso. Todos nos queremos mucho, todos nos vemos, hermano, nos justificamos, pero el Señor es tan maravilloso que le dice a esta iglesia que va por buen camino, pero que tiene eso, y le manda a que se arrepienta. Así que yo quiero que esta noche, para que oremos, amados hermanos, podamos revisar un momento nuestro corazón y podamos decirle al Señor, Señor, si hay algo en mi corazón que yo no conozco, pero que me sigue afectando de mi pasado, de mi niñez, etcétera, que tú me ayudes a volverme. Si he dado lugar a doctrinas, a enseñanzas equivocadas, si he dado lugar a lo que no debía, Señor, si he estado prestando mis oídos a enseñanzas, porque la Biblia sí habla de doctrinas diversas, pero no la doctrina de Cristo, habla de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios y la doctrina de Dios. Hay tres clases de enseñanza y a veces hemos prestado nuestros oídos más que a la doctrina del Señor, a la doctrina de hombres o a la doctrina de demonios. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué maravilloso es conocer de tu palabra. Esta iglesia en Pérgamo, Señor, posiblemente una de las cosas que manifiesta o evidencia es esa mezcla que había entre lo santo y lo profano, Señor. Y por eso el nombre, lo que hablábamos. En el nombre de Jesús, posiblemente, Señor, de igual manera nosotros tengamos que revisar que entre lo santo hay cosas profanas y las tengamos que echar fuera, Señor, las tengamos que sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor amado.
enseñanzas incorrectas, doctrinas erradas de hombres o de demonios. Señor amado, en el nombre de Jesús, nosotros queremos tu enseñanza, Señor. Nosotros queremos permanecer en la fe. Señor, queremos permanecer en tu enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda doctrina contraria, doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas, Señor, la echamos fuera de nuestras vidas, Señor, de nuestras congregaciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda mezcla, Señor, entre lo santo y lo profano, Señor amado, en el nombre de Jesús, queda de lado, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque estamos aprendiendo, mi Dios, pero también estamos siendo ministrados por tu palabra, Señor. Gracias esta noche. Señor, yo solo quiero ponerte las necesidades, las peticiones, Señor, en el nombre de Jesús de tu pueblo. Necesidades físicas, materiales, espirituales, necesidades de protección, Señor, necesidades de sanidad, Padre, necesidades de provisión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición, Señor. Que así como tuviste cuidado de tu siervo Elías, así cubras hoy, bendigas y suplas la necesidad de tus siervos y de tus siervas, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, mi Dios. Y de tu iglesia amada, de tus ovejas, Señor amado, por igual vas a cuidar porque eres el buen pastor. Y el buen pastor nos conduce a verdes pastos, Señor. Nos hace descansar junto a aguas de reposo, Señor. Unges nuestra cabeza con aceite, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, gracias, 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 porque aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. Gracias, mi Dios. Pero te queremos, antes de cerrar, Señor, decirte, perdónanos. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón hemos dado lugar a lo que no te agrada. Si en nuestro corazón hemos dado lugar a enseñanzas contrarias, Señor. Padre, límpianos, límpianos, purifícanos, purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Estamos con la ayuda del Señor el día domingo. Va a ser una bendición que nos podamos reunir nuevamente ese día. Sigamos orando por nuestro país. Sigamos orando, hermano, por esta pandemia y que Dios tome el control y le dé sabiduría a las autoridades, hermano, para todo lo que se viene, toda la crisis que humanamente se percibe que viene. Que el Señor nos guarde y nos ayude en el nombre de Jesús. Amén.